Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast Pulso San Javier. Mi nombre es Rosalina León, de la Dirección de Mercadotecnia de Hospital San Javier, y a través de este podcast queremos compartir con todos ustedes información de salud, de diferentes enfermedades, innovaciones tecnológicas y todo aquello que tiene que ver con el cuidado y la atención a la salud propia y de nuestras familias. Pulso San Javier. Episodio 1. Sarampión, con el Dr. David Estrada. El día de hoy, para platicarnos de este tema que ha tenido gran relevancia últimamente en la salud de niños y adultos y que tiene que ver con el sarampión. Jalisco es uno de los estados con mayor número de casos de esta enfermedad. Me complace dar la bienvenida al doctor David Estrada Chacón. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Antes de entrar de lleno a este tema del sarampión, nos gustaría mucho que nos platicara un poquito acerca de su experiencia en el tratamiento con los infantes y un poquito de su trayectoria, por favor. Bueno, ya como usted comenta, yo realicé la licenciatura de médico cirujano aquí en Guadalajara, en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Posteriormente me fui 3 años a Toluca, al Hospital Materno Infantil Icemio, en donde realicé pediatría. 2 años después me formé como infectólogo pediatra en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Ahí estuve durante 2 años y posteriormente pues me vine para acá, para Guadalajara. Muy bien, y bueno, tratando de adentrarnos un poquito más en este tema, todos hemos escuchado y somos conscientes de cómo la enfermedad del sarampión ha retomado fuerza y desgraciadamente Jalisco, nuestro estado, es pues uno de los que más número de casos ha tenido. Doctor, ¿cómo es que podemos definir a esta enfermedad del sarampión? Muchas gracias. Bueno, hay que recordar que el sarampión es una enfermedad viral, ¿sí? Altamente contagiosa, ¿no? Era algo que ya llevábamos mucho tiempo que no convivíamos con ello, pero hay que recordar que es una enfermedad viral, sí, altamente contagiosa y que lo más importante que es prevenible con la vacunación, ¿no? Esto es lo más interesante, sí, ¿no? Doctor, ¿y quién debe vacunarse contra esta enfermedad? La gente que se tiene que vacunar, vamos a tener como lo importante, lo estándar, ¿sí? Es que el niño arriba de 1 año de edad, ¿sí? Tenga que vacunarse. Son 2 dosis contra sarampión. Generalmente empezamos a vacunar al año de edad, ¿sí? Y las recomendaciones que da pues ahora sí la Secretaría de Salud es que a los 18 meses se esté vacunando la segunda dosis. Sin embargo, actualmente podemos hacer algunos cambios. Podemos vacunar al paciente a los 12 meses de edad y posteriormente 1 mes después podemos poner la segunda dosis de sarampión para que complete el esquema que es de 2 dosis. Ahorita, como en México hemos estado en situación de brote, se vino la famosa dosis 0, ¿sí? La dosis 0 es una vacuna que no se va a contar dentro del esquema de vacunación, ¿sí? Pero que nos va a ayudar a proteger a nuestros bebés de entre 6 a 11 meses, ¿sí? Obviamente, cuando el niño cumple el año de edad, se va a tener que vacunar y se va a tener que poner la dosis 1, ¿sí? Entonces, esta como tal, dosis 0, no se cuenta dentro del esquema nacional de vacunación. Correcto, muchas gracias, doctor. Y en el caso de los adultos o en el caso de las personas que ya ni siquiera recordamos si estábamos vacunados de niños o no, ¿qué se debe de hacer? Ok, hay varias recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, la gente que nació antes del 57 muy probablemente ya haya tenido o haya cursado con sarampión, ¿no? Antes del 57. Para la gente adulta como nosotros, que no encontramos como la cartilla que nuestros papás tenían y todo, sí, que no recordamos, que no sabemos si nos pusimos las 2 dosis, porque hay que recordar que el esquema son 2 dosis, sí, hay que irnos y nos colocamos una dosis contra sarampión, sí. Si tenemos una o no sabemos, sí, hay que colocarnos una dosis contra sarampión.
Y a mí me queda una duda con referencia a este tema. He escuchado mucho que, por ejemplo, personas mayores de 50 años ya no requieren esta vacuna o que ya no deben ponérsela. ¿Podría platicarnos un poquito de esto? ¿Es real? ¿Es así? ¿Y cuál es la razón? Hay ciertas pacientes que también nosotros tenemos que ver como quienes no pueden recibir esta vacuna, ¿no? Generalmente a veces el adulto mayor, sí, arriba de 65 años, ya no estaría como, pues, una persona que ya ameritaría, sí, porque hay que recordar que es una vacuna de virus vivos atenuados, entonces sí podemos tener como otro tipo de complicaciones. También otros pacientes que no se podrían vacunar es gente que tiene cáncer, lupus o alguna otra enfermedad autoinmune o que está tomando algún medicamento que baje sus defensas, ¿sí? Como tal, a veces se pensaba que la alergia al huevo, porque a veces algunos componentes de la vacuna pueden tener huevo, pueden tener como también una reacción, tengan algún tipo de alergia. Eso no es una contraindicación como tal, sí, que no se vacunen. Entonces sí hay que ver como el adulto que obviamente individualizarlo, sí, pero generalmente el adulto joven, 40, 45 años, que no recuerde si tiene sus 2 dosis, sí hay que acudir para que se esté vacunando. Ahora, doctor, si en algún momento ya tuvimos la mala fortuna de que alguien de nuestra familia tenga esta enfermedad, ¿no? ¿Cómo se va a ir manifestando? ¿Cómo se va a ir dando el proceso de la enfermedad? Ok, va. Sarampión tiene varias fases, ¿no? Una fase prodrómica, que como tal lo dice son pródromos, ¿sí? Generalmente inicia el paciente como con un cuadro catarral, ¿no? Puede tener fiebre elevada, los ojos se le pueden hinchar, que eso es conjuntivitis, tienen algo de coriza que generalmente parece que el niño está o el adulto está así como muy congestionado, trae mucho moco, ¿sí? Y generalmente anda durando ahí 48, 72 horas, lo que es la fase prodrómica. Hay un signo muy específico que se llaman manchas de Koplik, ¿sí? Que son unas manchitas perladas, ¿sí? En la boquita, dentro de la boca, que son casi como patonomónicas o que son casi definitorias como de sarampión. Ya después viene lo que es el exantema, la aparición del rashcito, ¿sí? Es un rash que aparece generalmente detrás de los oídos, ¿sí? Y se va, ¿sí? Hacia la cabeza y se va para abajo, de adentro para afuera, ¿sí? Generalmente nosotros cuando lo palpamos, ¿sí? Se llega y desaparece y generalmente no se presenta en palmas y plantas, ¿sí? Esto generalmente puede durar allí unos 4, 5 días, a veces el exantema, y después viene para abajo. Sí, al principio está muy rojo, el exantema es como muy característico, es muy rojo, sí, y generalmente con el paso de los días se empieza a apagar, sí, e inclusive se empieza como a escarapelar, deja como una pequeña peliculita, así algo fino, como si se estuviera descarapelando. Después ahí viene lo que es la fase de convalecencia. ¿Pudiera haber una confusión entre este tipo de reacción en la piel entre el sarampión y la varicela, doctor? Sí, la varicela está caracterizada porque es un exantema polimorfo. ¿Qué significa polimorfo? Que puede estar en muchos estadios las lesiones, ¿no? Generalmente la varicela tiene vesículas, tiene costras, tiene máculas, entonces inclusive es llamado como en cielo estrellado, ¿sí? Porque aparecen todo tipo de lesiones, ¿no? Eso va a ser muy característico a comparación del sarampión, que son solo como manchitas, ¿sí? Eso es como una parte que nosotros podemos reconocer la varicela del sarampión. ¿Y qué pudiera pasar con una enfermedad como el sarampión? O sea, si se complicara o qué es lo más delicado, digamos, que le puede ocurrir a un paciente. Ok, sí podemos tener varias complicaciones. Generalmente en niños la complicación como más común que nosotros podemos estar viendo es la diarrea, ¿sí? Pero también podemos tener otro tipo de complicaciones como neumonía, que es una inflamación del pulmón, ¿sí? Se nos puede inflamar el cerebro, ¿sí? O varias partes del cuerpo pueden ser como dentro de las complicaciones. También podemos tener otras que inclusive podemos hacer que el ojito empiece como a perder como esa telita que tiene, ¿sí? Y nos puede dar un poquito de alteraciones en la vista e inclusive en casos muy severos, ¿sí? Los pacientes inclusive podrían quedar hasta ciegos.
¿Y cuál es la recomendación, doctor? ¿En qué momento se debe de acudir al médico o cómo podemos atender, ¿no? de manera muy rápida ante una sospecha de esta enfermedad? Ok, es bien importante que el paciente que no esté vacunado, que presente fiebre y presente la salida de lesiones en la piel, acuda a valoración con el médico, ¿no? Para que veamos si nosotros integramos una enfermedad tipo sarampión o es algún otro tipo de infección viral. Sí, eso va a ser como bien importante. ¿Por qué? Porque hay que saber en qué momento tenemos que estar pues haciendo algún cerco epidemiológico, ¿sí? Viendo si alguno de los contactos, en caso de que tuviera sarampión este paciente, ameritara vacunación de emergencia, porque sí podemos prevenir que el paciente susceptible desarrolle sarampión, ¿sí? Inclusive tenemos como esas 72 horas para vacunar a pacientes que están susceptibles y que convivieron con alguien que tuvo sarampión. En su experiencia, doctor, ¿nos podría platicar un poquito más acerca de algún caso que particularmente a usted le haya llamado la atención y cómo lo vivió, ¿no? Sí, qué pena, pero qué grata la fortuna que sí me ha tocado ver pacientes con sarampión. Sí, han sido tanto de manera ambulatoria como pacientes hospitalizados. Dentro de los hospitalizados que más, pues yo creo que importancia en cuanto a la clínica que han tenido, pues llegué a tener un pacientito de 9 años de edad que también es previo sano, sí, pero sí tenía el antecedente de que no estaba vacunado, sí, y ingresó igual por un sarampión, pero era un sarampión complicado, sí. ¿Por qué estaba complicado? Porque el niño tenía neumonía. Entonces estuvo casi unos 10 días con necesidad de oxígeno suplementario, ¿sí? Se infectó, ¿sí? Porque sarampión también se puede coinfectar, ¿sí? Con algunas bacterias, y sí tuvo una evolución un poquito más difícil. Afortunadamente pues lo pudimos egresar sin ninguna otra complicación. También me tocó ver otro paciente, ya un adolescente como de 15 años, sí, que tenía el antecedente de ser post-trasplantado renal, sí, desde hace 4 años, sí, y que también antes de que se trasplantara, pues no tenía como su esquema de vacunación completo y también cursó con sarampión. Ese sí fue un poquito más difícil porque sí requirió manejo multidisciplinario, ¿sí? Por la patología de base que es el trasplante renal, ¿sí? Requirió estar hospitalizado porque también desarrolló neumonía y también desarrolló alteraciones oculares, pues, por el mismo sarampión. Y todo este tipo de efectos en los pacientes, ¿son permanentes, doctor? ¿O requieren un cuidado, un seguimiento? Sí, posteriormente sí les estamos dando su seguimiento a los pacientes. Digo, es un abordaje multidisciplinario. Aquí entra tanto infectología, neumología o alguna otra rama de las subespecialidades de la pediatría, sí. Pero sí, generalmente sí les estamos dando como un seguimiento posterior a los niños, sí, para ver si llegaron y tuvieron, no sé, alguna secuela a nivel pulmonar o a nivel de su cabecita, porque también sarampión puede inflamar la cabecita. Entonces, digo, el seguimiento multidisciplinario es muy importante para los pacientitos que ya tuvieron esta enfermedad, pero en definitiva lo mejor es la vacunación oportuna. Sí, la prevención, eso es lo más importante, sí, que recordar que esta es una enfermedad 100% prevenible por vacunación. Muy bien, no sé si haya por ahí alguna recomendación o algún consejo ya para cerrar que nos quiera dar, doctor, con referencia a este tema del sarampión. Pues que la gente que no se ha vacunado, los niños que están en edad, que ya comenté, que no se han vacunado, que acudan y se vacunen. La vacuna es súper efectiva, sí, tiene un porcentaje de efectividad entre el 95 y el 96% y tiene protección para toda la vida, sí. Entonces, cuando nosotros completamos nuestras 2 dosis de sarampión, ahora sí estamos prevenidos para toda la vida. Y que la vacuna es segura, es eficaz y la verdad es que tiene muy pocos eventos adversos. Entonces, mi recomendación siempre va a ser que se vacunen. Muchísimas gracias, doctor Estrada Chacón, por toda esta información que nos trae sobre este tema tan interesante del sarampión.
Esperamos nos acompañe, doctor, Claro. en otros episodios hablando de esta protección a los infantes y de estas enfermedades tan recurrentes en los niños. Muchas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.